libro de los Hechos es un libro único en el Nuevo Testamento. De hecho, este libro de mensajes, capítulos, resume la vida de 30 años de historia del pueblo o de la iglesia primitiva. Es decir, en 30 años esta iglesia, el evangelio arrancó desde Jerusalén y llegó hasta Roma. En 30 años el evangelio impactó todo el continente conocido. Pues tenemos 30 años como iglesia local. No sé si hemos impactado San Andrés en 30 años de historia. La iglesia primitiva tenía el mismo toque y el mismo poder del Espíritu Santo que tú y yo tenemos hoy en día. Entonces la gran pregunta es, ¿qué hemos hecho en 30 años? La iglesia llegó a impactar todo el continente. En el capítulo 1 hasta el capítulo 12, Pedro toma la escena de la iglesia. A partir del capítulo 13 hasta el último, capítulo 28, es el apóstol Pablo. El evangelio pegó como no se hubieran imaginado. Hay una estadística que estaba con un grupo de misioneros de Yemen en Israel hace un mes y empezamos a hacer en una mini cumbre cómo hubiera sido si la iglesia evangélica hubiera tomado su postura de evangelizar. En el año 1900 se pedía que cada evangélico pudiera evangelizar 17 personas. Si cada evangélico en 1900 hubiera evangelizado 17 personas, todo el mundo sería para Cristo. En el año 1960 a 1967 se pedía que cada evangélico evangelice a 7. La década de los 80 se pedía que cada evangélico evangelice a 5. Hasta el año 2000 se pedía que cada evangélico evangelice a 3. Año 2018 solamente se pide que usted y yo evangelicemos a 1. Y si cada evangélico gana a 1 para Cristo, todo el mundo estaría rendido a los pies de Jesucristo. La pregunta es, ¿qué hemos hecho en 30 años? Y es donde llega el Pentecostés. Pentecostés trae identidad a la iglesia. Pentecostés trae como el acta de nacimiento de la iglesia. Porque la iglesia no nace con la venida de Jesucristo. La iglesia no nace con la Navidad. Honramos la Navidad, celebramos el nacimiento de Cristo. Pero la iglesia no tiene su origen en la Navidad. Porque la Biblia dice en Juan, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero tampoco la iglesia nace con la declaración de Pedro. En Mateo capítulo 16, cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Pero dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dice, qué buena respuesta, Pedrito. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia tampoco nace con la declaración de Pedro. En tercer lugar, la iglesia tampoco nace con la resurrección. Porque aún Jesús resucitado, los discípulos seguían escondidos. Aún Jesús, cuando las mujeres le dijeron, es que la tumba está vacía, y dice Marcos, no le creían. Tampoco la iglesia nace con la resurrección. Claro que conocemos el poder de la resurrección. Claro que hemos disfrutado del poder de una tumba vacía. Claro que estamos conscientes de que la tumba vacía nos fortalece la fe. Pero la iglesia no nace con la resurrección. Algo tenía que pasar para que la iglesia tenga su acta de nacimiento. Cuando llega el día de Pentecostés, aquel Pedro que se le hacía así, aquel Pedro que negó a Jesús. Una vez cuando le dijeron a Jesús en el patio de Anás y Caifás, oiga, ¿qué onda contigo? Muéstranos, enséñanos todos los mensajes que tú mandabas. Y Jesús, pensando en Pedrito, ¿no? Dice, no se preocupen, no me pregunten a mí, pregunten a los que estaban conmigo. Pareciera que Jesús estaba pensando en Pedro diciendo, tengo uno que tiene pico dorado. No tienes que pagarle para que hable, habla gratis. Porque Pedro era un bocón, como muchos de nosotros. Pedro era un buen mexicano, un buen haitiano. Pedro siempre tenía la respuesta, pero nunca entendía la pregunta. Así que Jesús, pensando en Pedro, dice, tengo a alguien en el patio. No te preocupes, porque él habla precipitadamente. Así, ahí está, no me pregunten a mí, pregunten a los que estaban conmigo. Así que cierra el telón y abre el telón. Pum, nos mandan al patio de Anás y Caifás. De repente Pedro está calentándose la manito y le dicen, estabas con él. Y Pedro, ¿dónde está el bocón? ¿Dónde está el pico dorado? Por segunda vez, Pedro,
¿En serio te pareces a él? No es cierto. Y así hasta la tercera vez y canta el gallo. Pero ese día de Pentecostés, Pedro tenía que abrir la boca. De hecho, el pasaje es el versículo 14 en adelante, que no es el pasaje de la predicación. Y Pedro, revestido del poder de lo alto, lleno del Espíritu Santo, se pega un sermón. Y dice la Biblia al final, 3,000 se convierten. Hoy en día predicamos 3,000 sermones, ni uno se convierte. Pero ahí está Pedro. Por eso era necesario la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el toque de su presencia, el toque de su poder, es lo que nos mantiene aquí. Podemos hacer cualquier cosa si nos dé la gana. Podemos cantar sin el Espíritu Santo, pero no podemos adorar sin el Espíritu Santo. Son cosas diferentes. Podemos dar una buena charla motivacional. Podemos simplemente masajear a la gente, pero no podemos meter un mensaje del Evangelio sin el toque del Espíritu Santo. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Y hoy quiero un poquito desbaratar algunos paradigmas y algunos conceptos de algunos que tienen sobre el Espíritu Santo. Pero también al final quiero orar por aquellos que quieren ser llenos del Espíritu Santo. Porque es una promesa para usted y para mí. Usted y yo tenemos el derecho de reclamar esta promesa. Y es donde entra en escena la lectura que bien gentilmente nos ayudó Chema. El libro de los Hechos, algunos decían claramente, no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Todo el libro, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28, es el mover del Espíritu Santo. Y Lucas es bien pentecostal, muy bien pentecostal. Tanto en su evangelio de Lucas como en Hechos vemos a un Lucas pentecostal. Yo creo en la pentecostalidad de la iglesia. Yo creo que todos tenemos que recibir, todos tenemos derecho. Mira, no se trata de doctrina, no se trata de que somos del corte, no sé qué. No, Señor. Toda la iglesia necesita el toque del Espíritu Santo. Algunos tienen diferentes términos para hablarlo. Juan Wesley llama esto como el amor perfecto o el puro amor. Algunos llaman bautismo del Espíritu Santo. Otros dicen simplemente llenura del Espíritu Santo. No me interesa el término que tú uses. Pero todos aquí deberíamos procurar la llenura del Espíritu Santo. Podemos hacer muchas cosas con intelectualismo, pero jamás impactaremos sin el toque del Espíritu Santo. Y hoy, un día como hoy, y qué bueno que, como bien dijo Chema, pareciera como que Dios es tan perfecto. Por lo menos en el caso de este año, nos cayó el domingo de resurrección un domingo. Ahora el día de Pentecostés nos cae otro domingo. Como dijo Chema, un ligero día extra, ¿no? Y qué bueno que podamos hacer un cambio en los planes y hablar de esto del Pentecostés. El tema recurrente del libro de los Hechos habla de el toque, el poder del Espíritu Santo a su iglesia. Querida iglesia, queridos hermanos, si hemos de trascender, si hemos de hacer algo diferente, si hemos de impactar el mundo para Cristo, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Jesucristo lo entendía muy bien. En Hechos capítulo 4, versículo 18, Jesús hace un eco del mensaje de Isaías 60-61. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Y luego da la razón por la cual tú y yo debemos, o cuando tú y yo somos llenos del Espíritu Santo, ¿qué pasa en nuestras vidas? Dice, permítame resumirlo. El toque, el poder del Espíritu Santo no es para hacer show, ni siquiera es para hacer dramas. El toque y el poder del Espíritu Santo es para servir, es para predicar, es para evangelizar. Así que si algunos aquí están rascando la panza y no están ganando a otros para Cristo, usted no es cristiano, pues. No tienes el poder del Espíritu Santo. Claramente el poder del Espíritu Santo no es para rascar la panza, no es para sentarse en la banca, no es para calentar las sillas. No, Señor. El Espíritu Santo te sacude y te saca de la zona de confort. Usted será cretino o cristino, pero no cristiano. Ódieme o ámeme, y no me importa. Pero es que el Pentecostés tiene que penetrar nuestro ADN. Tenemos que procurar eso. Podemos llenar este templo, y quizás habrá calor humano. Diríamos,
fulano huele a X colonia, pero cuando hay toque del Espíritu Santo hay calor espiritual. Podemos jactarnos por un templo grande, pero cuando hay toque del Espíritu Santo, el templo tiembla. Ayer a mí me conmovió mucho lo que decía Alicia, y creo que me uno tanto a Chema, a Alicia. Realmente es frustrante ver en un evento como esto. Y permítame decirle algo para su vergüenza, porque Alicia dijo: mi hermana abrazó a Cristo, o un ser querido. ¿Quién perdió? Usted, que no trajo a alguien para que escuchara el evangelio. Y que si esa persona de su familia no tiene a Cristo, se va al infierno, y usted también se va con él. Alicia ganó la mejor parte. ¿Se imagina ver a su hermana rendida a los pies de Jesucristo? Usted dirá: ay, fue un fraude, fue un fracaso. Depende cuál es tu concepto de fracaso. Pero Alicia se llevó una perla. Pero más de uno aquí tiene personas, familiares, amigos, patrón, compañero, que no tienen el evangelio en su corazón. Debió llevarlo ayer. Era su deber hacerlo. Si usted no los evangeliza, por lo menos llévalos a la iglesia. Como dicen en Sudamérica, le daremos haciendo. Ahora regresemos al pasaje. Y no quiero demorar mucho en la historia, pero el toque del Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés, tiene gran significado. La Biblia está en constante diálogo. En primer lugar, la primera Pascua se celebra en Éxodo capítulo 12. El pueblo conmemora ya su salida de Egipto. El pueblo judío conmemora su derecho de ser libre. Y el Señor, antes de mandar la última plaga, le dice a Moisés: mira, quiero que hagan la Pascua. Quiero que trabajen así, que hagan esto. Luego, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, fueron celebrándose diferentes Pascuas. Me encanta la Pascua de Josías, de Ezequías. Dicen que no ha habido una Pascua mejor antes y después. Pero una de las grandes festividades se va a dar en el Nuevo Testamento. Es decir, la Biblia está en constante diálogo. Y me encanta ver que el antiguo conecta con el nuevo y están en constante movimiento. Ahora, esta fiesta también se llama fiesta de las primicias, fiesta de las semanas, fiesta de la cosecha. Ahora, tradicionalmente, en un domingo como hoy, yo he estado en cientos y miles de iglesias por el mundo y he visto que cuando es día de primicia, día de Pentecostés, la gente trae una ofrenda especial a la iglesia. He estado en iglesias de campo, iglesias donde es lo más remoto que te puedes imaginar. Hay gente que traen chivo, traen cabra, traen gallinas, traen huevos, etcétera. La pregunta es: si esta es la fiesta de las primicias y las cosechas, ¿qué has traído tú hoy? Yo sé que vamos a ofrendar y diezmar al final, pero es que el significado es eso. Es como cuando tú vas al aniversario, al cumpleaños de alguien. Ay, es que me gustaría, pero no tengo nada que darte. Algunos hasta hacen un regalito sencillo, está bien. Pero en esas fiestas, y en algún momento de seguro don Javier sabe muy bien de esto, porque él maneja mucho el concepto de la fiesta de los tabernáculos, que por si hay una salida para septiembre, la gente lleva cantidad de cosas. ¿Por qué? Viven agradecido. Es que el que ama da. Lo hemos dicho aquí desde mi primer día aquí en esta iglesia. El que ama da. Entonces la gente viene a decir: Señor, vengo a decirte gracias por mi nacimiento, mi identidad, por mi salvación, por la liberación, etc. Desde el Antiguo Testamento se fueron dándose eso. Hoy traje también un regalo para cada uno de ustedes, así que a su momento se los voy a facilitar. Nadie puede repetir, solo es uno por persona. Espero que alcance. Traje 120. No sé cuántos estamos aquí, yo creo que estamos 200. Así que que los pastores sean los últimos, porque les tendré otro regalo pastoral para mi colega Ulises. Al final está. Pero lo que quiero decir es que en una fiesta como esta, en un momento como esto, la gente trae cosas. Por ejemplo, después de lo que dijo Alicia, lo lógico que debemos hacer es que cada quien aquí abra su billetera o cartera y ¿sabe qué? Vamos a solventar el desfase que hubo ayer, porque esto fue de mi iglesia. Porque si la iglesia queda en deuda, esto habla mal de nosotros. Esto habla mal de usted y de mí.
Es justo que al final, quizás como primicia, como cosecha, luego de recolectar nuestro diezmo y ofrenda, podamos levantar una ofrenda pro fondo de cubrir lo que se gastaron ayer, porque estamos con casi 9,000 pesos en déficit. Eso habla mal de nosotros. Eso dice que los evangélicos no sabemos hacer buenos eventos. Ayer los chicos estuvieron espectacular, cantaron bien. El sonido, como cualquier cosa, falló. Es normal, pero la presencia de Dios estuvo allí. 10 personas abrazaron a Cristo. Algunos se reconciliaron. Créame que valió la pena. La gran pregunta, y quiero contestarlo en 3 simplemente principios para ser muy rápido y muy corto. ¿Qué fue lo extraordinario del Pentecostés? Porque no hay duda que el Pentecostés fue un movimiento, un mover extraordinario. Y permítame usar el término extraordinario. En primer lugar, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés. En primer lugar, el Pentecostés fue extraordinario por su cumplimiento. ¿Cuándo llegó? Desde el mismo Antiguo Testamento, en Joel capítulo 2, versículo 28 al 32, el profeta dice: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueño. El profeta Joel ya había anunciado eso cientos de años antes. Jesucristo más adelante en Juan le dice a los discípulos: no los voy a dejar huérfanos, voy a mandar un consolador. Le está diciendo, permítame usar una paráfrasis: me voy pero me quedo. Es decir, no estaré en cuerpo, pero mi presencia, mi Espíritu Santo estará con ustedes. Y más adelante les dice: por favor, no se vayan, no salgan de Jerusalén, obedezcan hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Por eso Hechos 2 empieza diciendo: cuando llegó el día de Pentecostés. El Pentecostés fue un movimiento extraordinario por su cumplimiento. Se cumplen las promesas, se cumplen las profecías, se cumple la providencia, se cumple la presencia de Dios. Y le tengo buenas noticias. La llenura del Espíritu Santo sigue vigente. La llenura del Espíritu Santo no es una profecía pasada, es una profecía que tiene tiempo presente, que significa acción continua realizada en el presente. Hoy puede ser lleno del Espíritu Santo, mañana puede ser lleno del Espíritu Santo, al día siguiente. Es una profecía y una promesa que se va a cumplir y seguirá cumpliéndose hasta que tú y yo entremos a la presencia del Señor. No es una profecía única y pasada, es una profecía completamente presente. Quizás algunos aquí no tienen ni idea del Espíritu Santo. Pastor Ulises hace un tiempo apenas asumió el pastorado de la iglesia, dio todos unos estudios bíblicos algunos miércoles sobre el Espíritu Santo. Más de uno aquí no estuvimos o no estuvieron. Yo estuve en algunas conferencias. Ojalá pudiéramos volver al mensaje del Espíritu Santo. Ojalá pudiéramos volver a compenetrarnos y, como diría alguien, hacer del Espíritu Santo tu mejor amigo. Porque la promesa sigue vigente para ti hoy. La promesa sigue vigente para esta iglesia. La promesa de la llenura de la venida del Espíritu Santo sigue accesible para usted y para mí. Y usted, cuando llega el Espíritu Santo, olvídate de tu lógica. Olvídate de lo que tú piensas, de lo que no es nada comparado. Ahora hay manifestaciones diferentes, hay evidencias que no tienen que ser iguales. Es obvio que en aquel caso, vamos a hablarlo, unos hablaron en lengua, todos hablaron en lengua. Obviamente no es la evidencia principal. Fue en aquel entonces la evidencia necesaria e indispensable para que el mensaje llegara. Pero también hay otras evidencias de la llenura del Espíritu Santo. No tenemos todo el tiempo en este mensaje para dárselo, pero hay evidencias: llenura, bautismo, no importa el término que tú y yo usemos. Hay gente que va a hablar en lengua. He visto manifestaciones hasta externas donde la gente se va al suelo, la gente se cae, y está bien. Creo profundamente que hay gente que cae y caen bien. A mí no me interesa si alguien se revienta en el piso. A veces estoy orando por alguien, ¡pum!, y se revienta y va al suelo. Oiga, yo digo, a mí no me importa si la gente se cae, sino qué va a pasar con su vida cuando se levante.
Porque si sigue viviendo en la misma cochinada, pues entonces se estrelló y se rompió el coco. Punto. Pero si hay cambio radical, si hay santidad, si hay pasión por Cristo, si hay pasión por su presencia, bendita caída. A mí no me interesa que se caigan. He orado por gente y veo que caen como dominó. Y de hecho, Chava y yo estuvimos hace unos días en Tehuacán, estábamos ministrando y el altar estaba lleno. Había un ministerio, yo lo llamo ministerio tapagenitales, porque la gente caía y pum, le ponía un trapo encima, de donde sabemos, por si las moscas, porque es horrible ver este cuadro en el piso. A mí no me interesa que la gente caiga, sino qué va a pasar cuando se levante. La gran pregunta que usted y yo tenemos que hacernos hoy es si hemos sido bautizados con el poder del Espíritu Santo. Porque si una iglesia es llena del Espíritu Santo, el cambio es radical. El Pentecostés fue y es extraordinario por el cumplimiento de una promesa. Se hizo evidente. Lo hemos dicho alguna vez en algún mensaje, no hay promesas que Dios no pueda cumplir. Dios prometió y Dios cumplió. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Se manifestó también por la obediencia del pueblo, de los discípulos. Se manifestó también por la unidad. Se manifestó también porque el pueblo o los cristianos, los discípulos, siguieron el dictamen del Espíritu Santo. Se manifestó por el Espíritu unánime. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Es decir, el Espíritu Santo no crea división. Donde hay poder del Espíritu Santo hay unidad. Tenemos el mismo sentir. Cuando el Espíritu Santo afirma nuestra identidad, crea comunidad. Y si somos llenos del Espíritu Santo, seremos comunidad, seremos uno en Cristo. Seremos uno como Cristo y el Padre son uno. Y si no hay comunidad, entonces no hay Espíritu Santo aquí. Si cada quien quiere hacer lo que le venga la regalada gana, no hay Espíritu Santo. Si alguien dice A, otro dice B, C, entonces no hay Espíritu Santo. Si alguien dice por esta visión vamos, y alguien dice es que el sacerdocio universal del creyente, cada quien hace lo que le dé la gana, no hay Espíritu Santo. Porque bien dijo Chema, el auditorio ayer debió llenarse. Es más, piénselo. Aquí estamos más de 100 personas. Si solamente hubiéramos llevado 3 personas, los que estamos aquí, 3, seríamos 400 y algo, casi 500. Si cada uno hubiéramos llevado 3 o 4, hubiera sido otro cantar. Esto hablaría de que somos comunidad. Claramente, muchas veces mostramos, dije muchas veces, no todas las veces, muchas veces mostramos que no somos comunidad. Mostramos que no somos iglesia. Mostramos que somos un club de hermanitos y de cuates. No somos comunidad. Y yo le decía a Alfredo ayer, no se preocupe, y a Fidel, volveremos a hacer esto. Y otro va a ser el cantar, en otra escena, en otra plataforma, y quizás con otro tipo de gente. Le hablarán del avivamiento, pero más de uno aquí no disfrutará ni vivirá el avivamiento. Lo extraño al Pentecostés fue su cumplimiento. Número 2, versículo 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el versículo 4, y fueron 2 de ellos, ¿verdad que sí? Fueron 3 llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos. Es decir, no es una opción. No hay libertinaje. No sé, allá él con su llenura, pero yo sirvo a Dios así, porque yo soy así, me enseñaron así, mis padres me enseñaron así, mi religión me enseñó así, mi doctrina me enseñó así, mi denominación me enseñó así. Váyase a la porra. Váyase a la porra. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu
les daba que hablasen. Me imagino la escena, de repente, y más adelante vamos a encontrar las diferentes nacionalidades. Y dice que apenas vino sobre ellos y se asentó sobre cada uno. En primer lugar, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Lo primero es que el Pentecostés fue extraordinario por su cumplimiento. Pero en segundo lugar, fue extraordinario por su manifestación. La forma como fue manifestada. Habla de lenguas de fuego. No sé, es difícil. Hemos visto en Hollywood, hemos visto en las películas de que aparecen mechitas de fuego sobre la cabeza, pero es difícil imaginarlo. Yo trato de compenetrarme en el pasaje. 3, 4 veces he entrado al aposento alto y trato de visualizar diciendo cómo pudo haber sido esa lengua. No sé, no me pregunten. Pero en primer lugar, la manifestación llegó a todos. En segundo lugar, dice que todos empezaron a hablar en lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Ahora bien, hay mucha bronca, mucho detalle sobre el hablar en lenguas. Tanto así que el apóstol Pablo dedica un capítulo al hablar en lenguas. Porque quizás es uno de los dones más polémicos de la iglesia. Porque la gente creía que cuando hablaban en lengua se sentían más especiales. Yo hablo 7 idiomas por si acaso. Y hablo estupideces como 8º idioma. Pero la gente se sentía como que si yo hablaba en lengua. Por eso Pablo dice, si yo hablo en lengua humana y angélica y no tengo amor, eso soy pura bulla, soy puro ruido. Por eso cuando la gente, gracias, cuando la gente creía que el don de lengua era el más espectacular, Pablo escribe 1 Corintios capítulo 13. ¿Y cuál es el tema del capítulo 13? El amor. Y Pablo habla del amor como el máximo de los dones. Y dice, si tienes X dones y no tienes amor, entonces eres puro ruido. Ok. Entonces Pablo dice, momentito, el capítulo 12, el último versículo del capítulo 12 dice, ustedes anhelan los mejores dones, pero yo les voy a enseñar un camino diferente. Y arranca el capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o tímbalo que recibe. Si tuviese profecía, si pudiera hacer qué cosa, si tuviera la fe para trasladar el monte y no tengo amor, nada soy. Es decir, por eso Juan Wesley dice que el ayuno del Espíritu Santo es el más puro amor. Si esta iglesia no refleja amor, es una iglesia que no tiene el Espíritu Santo. Si esta iglesia no es una iglesia que abraza a la gente, no es una iglesia que conecta a la gente, no es una iglesia llena del Espíritu Santo. Llámanle cualquier cosa, póngale taquería de la cabaña, pero no lo llamen iglesia. Si esta iglesia no tiene y no refleja el verdadero amor, entonces no hay Espíritu Santo. Por eso Pablo habla de el amor como el máximo de los dones. Así que tenemos que volver al mensaje de la iglesia primitiva. La iglesia que va a impactar el siglo XXI deberá ser tan, permítame usar el término, tan antigua como la iglesia primitiva. Porque esta iglesia sí impactó en 30 años. Pero por Dios, aquí tenemos 30 años. La iglesia primitiva en 30 años, escuche bien. Es más, antes de llegar a los 30 años, capítulo 1 de Lucas, hablan de 11. Luego, al final, hablan de 12, con la elección de Matías. Capítulo 2, 120. Wow. Capítulo 3, 3000. Capítulo 4, 5000. Lucas no era numerólatra. Lucas perdió la cuenta. Y a partir del capítulo 6 dice, crecía, acrecentaba, aumentaban en número. Era poder del Espíritu Santo. Es que cuando hay calidad, hay cantidad. Yo escucho gente que dice, no me gustan las iglesias grandes, yo quiero poco pero seguro. No, señor. No es que, otros dicen, para justificar su no crecimiento, dice, poquitos pero santos. Pues yo no sé qué Biblia estás leyendo tú. Porque donde hay calidad, habrá cantidad. Si usted sabe que X restaurante es bueno, cada vez que invita, quieres congraciarse con alguien, vas a llevarle ahí. Y el restaurante tendrá más clientela. Entonces, si hay calidad humana, habrá cantidad humana también.
Es decir, la iglesia tiene que volver al mensaje del Espíritu Santo. La iglesia tiene que volver al mensaje del amor. La iglesia tiene que volver a la llenura y a la pasión del Espíritu Santo. No es que pocos, pero bien buenos. No, Señor. Yo celebro ver una iglesia llena de punta a punta. Veo a Chava, a César, a Eric, cada vez poniendo más sillas y poniendo más sillas. Bendito sea el Señor por eso. Y no nos asustemos por el crecimiento. Celebremos el crecimiento de la iglesia del Señor. Porque cuando una iglesia está llena, los burdeles, los prostíbulos estarán vacíos. Tengan cuidado cuando la iglesia no está llena. Significa que las cárceles, los prostíbulos, los antros, las discotecas están llenas. Entonces tengan cuidado. No es que poquitos, pero amigos, ¿no? Había una iglesia que se llamaban PPA. Pocos pero amigos. Yo dije, ustedes son, yo digo, pocos pero arrechos son ustedes. Hablé con el pastor, me dijo, no es que este año no queremos hacer evangelismo, queremos así, o sea, como que dije, eso no es coinonía, eso es coinonitis. No, pero no es que este año no nos interesa la evangelización, queremos, pastor, eres un asesino, eres un homicida. Dedíquese a vender pozole, pero no eres para ser pastor. ¿Cómo que un pastor no quiere que su iglesia esté llena? Haga otra cosa. Porque Dios nos llamó a rescatar y a congelar el infierno, ¿o no? Así que esta iglesia tiene este compromiso. Si esta iglesia realmente es una iglesia llena del Espíritu Santo, domingo tras domingo no habrá donde meter un alma aquí. Llenaremos este auditorio algún día, Fidel. Pronto lo haremos. Y no por un concierto, será membresía de la iglesia. El Pentecostés fue extraordinario por su manifestación. Dice que, y de repente, de manera abrupta, me imagino que ellos estaban, porque la Biblia dice que estaban orando, estaban juntos, de repente estaban conversando. Me imagino las conversaciones santas, conversaciones de amigos, de cristianos. Y yo, sí, ¿qué onda? Vaya, 10 días, ¿no? Se nos fue el Señor, 10 días, ¿qué onda? Oye, ¿y cómo te ha ido? Y de repente empiezan a hablar en lengua. De repente, de manera abrupta, de manera inesperada, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es que el mandato de ser llenos sigue vigente para cada individuo y para cada iglesia. Preocúpese si la iglesia no está llena del Espíritu Santo. Preocúpese. Y yo creo que, hermanos, amigos, esta iglesia tiene que volver al lugar santísimo. Esta iglesia tiene que volver a la oración. Esta iglesia tiene que volver a las llamas. He leído 2 libros que para mí, después de la Biblia, es lo mejor que se ha escrito. Después de la Biblia. Número 1 es El progreso del peregrino, de John Bunyan. Y el segundo es de Leonard Ravenhill. ¿Por qué no llega el avivamiento? Este hombre, cuando tú lo lees, tu corazón quedará incendiado y prendido. Y él dice, predicador, pastor, iglesia, sobre toda cosa buscada, busque la unción, busque la llenura del Espíritu Santo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que procurar. Hace unos días mandé un mensaje al grupo de la iglesia y tuve algunas respuestas internas de manera privada y fue muy significativa. Estaba orando, eran como las 2 de la mañana y me puse a leer la Biblia y no podía dormir. Y en un momento me arrodillo, 2:20, casi 3 de la mañana para orar, y la voz fue nítida. Jean David, haga oraciones del tamaño de Dios. Aquí tenemos oraciones de guardería y de kindergarten. No sabemos hacer oraciones del tamaño de Dios. Y como no tenemos oraciones del tamaño de Dios, los milagros vienen del tamaño humano. No vienen del tamaño de Dios. Significa que las reuniones de oración tiene que haber gemido, tiene que haber clamor, tiene que haber pasión. Somos hasta tan cómodos para orar. Nos sentamos en círculo. Sí, que no sé qué cosa, sí, que no qué cosa, sí, que no sé qué cosa. Y hasta a veces traen colchonetas para poner la rodilla en el piso, porque ay, mis callitos, estoy muy viejo para eso. Viejo para arrodillarte delante de Dios. Por eso seguimos viviendo una vida cristiana raquítica y anémica. Y a mí no me interesa si usted se enoja, Pero ¿saben qué?
tenemos que salir de la zona de confort para buscar a Dios. Tenemos que dejar la vida cómoda y aún las oraciones cómodas. Yo celebro las reuniones los miércoles, pero les soy sincero, falta todavía mucho más para que se logre la meta. Y no hablo de metas numéricas, pero falta mucho los días miércoles. Cuando yo calculo los minutos que oramos, no llega a 20 minutos. Solo hablamos, es que no sé qué cosa y no sé qué cosa y bla bla, parecemos mercado de negros o mercado chino. Pero no cumplimos 1 hora y media de oración. No me vengan con sus mentiras. Simplemente lleguemos y oremos. Hable en casa, hable por WhatsApp, hable por teléfono. Pero esta reunión de oración los miércoles tiene que haber parto, tiene que haber gemidos, tiene que haber constancia, presencia, perseverancia, familia. Si no, seguiremos viviendo la misma típica vida cristiana. Cuando inauguramos esto, se pensaba que los miércoles fuera fuego. Debería haber pasión, intensidad. Charles Spurgeon, uno de los mejores predicadores, quizás el más grande predicador después del apóstol Pablo. Un hombre que cuando lo conocían como el príncipe de la predicación, pero su iglesia lo reconocía como el príncipe de la oración. Desde nosotros, pastores, Ulises, mi persona, pasando por el consejo de ancianos, todos tenemos que estar en las llamas de la oración. Porque de lo contrario no tenemos ni privilegio ni derecho de ordenar a nadie, a menos que tú y yo nos introduzcamos en la presencia del Señor. Por eso dice Jeremías, si hubieran estado en mi secreto, entonces le darían el mensaje al pueblo para que se desvíen de su camino. Pero como no están en mi secreto, por eso el pueblo está desenfrenado. Volvamos al secreto de Jehová. ¿Saben qué? Necesitamos el toque, el poder, la unción del Espíritu Santo. Quiero terminar. En tercer lugar, el Pentecostés fue extraordinario por sus resultados. Y mira cómo dice el versículo 5 en adelante. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Wow, me encanta el término. Todas las naciones bajo el cielo. No había un rincón del planeta que no estaba representada. Y dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. De repente alguien empezó en un inglés, blessed be the name of the Lord. Otros pudo haber dicho en francés, béni soit l'Éternel nos rochers. Quizás alguien habló en español, bendito sea el nombre del Señor. O un portugués dijo, gloria a Dios, benza. Qué sé yo lo que podrían decir. Un indígena pudo haber dicho, taita Dios bendice hacho. Cada uno hablando diferentes idiomas. Y la gente queda, no inventes. Estoy escuchando el evangelio en mi propio idioma. Es que el resultado del Pentecostés fue extraordinario. Si usted pudiera resumir las nacionalidades que están acá, las naciones representadas, el mundo entero estaba allí. Es decir, si esta iglesia es llena del Espíritu Santo, San Andrés tiene que estar siendo sacudido. Por lo menos para empezar aquí. Porque esta es tu Samaria, San Andrés. Don Javier viene. ¿Dónde vienes, don Javier? ¿Cómo se llama tu lugar donde vives? Interloma. Nada que ver con acá, El tipo se chuta como 1 hora y media de camino. Por eso nunca lo vas a ver en 3 semanas. Le cuesta tiempo, plata y gasolina. Pero viene los domingos con su hija. Fidel viene donde el diablo dejó la pantufla. O sea, a la casa de Fidel llega a Dios porque es omnipresente. Pero el diablo se pierde en el camino. Y gracias a Dios que el diablo se pierde, porque el día que ya llega a tu casa estás jodido, Fidel. Más de uno aquí. Xochimilco. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ah, sí. Entonces no se ha hecho mucho por acá, Claro que hay. Y hay gente que viene desde el polo norte de Parres, donde se te congela hasta el pensamiento. Pero ya están. ¿Pero dónde estamos? En San Andrés. La pregunta es, ¿qué hemos hecho en y para San Andrés? Hermanos que vienen desde lejos, nos gusta que estén aquí. Por Dios, claro que sí. Usted para llegar aquí se come como 100 iglesias para llegar acá. Y usted ve X iglesia, me voy a ir a caballo.
Está bien. Claro que queremos que sigas aquí. Entonces, ayúdenos también a impactar San Andrés. Porque esta es nuestra primera Jerusalén. Es que fue extraordinario por sus resultados. Versículo 6 dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. He ido a predicar en algunos países donde no tengo ni noción del idioma. Hace como 4 años estuve en Papúa Nueva Guinea predicando, donde yo tenía que predicar en español. Me traducían del español al pidgin, al inglés, del inglés al pidgin. Antes de que mi intérprete sacara la palabra del español al inglés, yo veía a los hermanos de Papúa Nueva Guinea completamente en el suelo y decían: le entendimos lo que está diciendo. Para mí era toque del Espíritu Santo. Número 2, tantas payasadas y juegos que hacía con la mano, ya sabían lo que estaba diciendo. Pues la gente empezó a levantar la mano antes de que la palabra llegara al pidgin. Y desde el mismo español veía a la gente levantar la mano, decían en su idioma gloria a Dios, decían y caían al suelo. No sé qué está pasando. He visto este fenómeno una y otra vez alrededor del mundo. Pero todos escuchaban la palabra y estaban atónitos y maravillados, diciendo: no son galileos todos los que hablan. No tengo que leer los demás versículos, pero si usted se da cuenta, el resultado fue formidable. Yo quiero terminar quizás ratificando lo que yo llamo las 3 P's de una vida llena del Espíritu Santo. Las 3 P's. Número 1, pureza interior. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, te toca profundamente el corazón. Hay pureza, hay santidad, hay limpieza, pureza interior. La segunda P es poder para testificar. Estaba un hombre que era medio rayado. Yo creo que yo le quedo corto a ser rayado. Juan el Bautista también era sumamente rayado. El tipo era tosco para hablar. Te aseguro que Juan el Bautista jamás sería invitado a la cabaña. No le invitarían a predicar nunca, porque él le decía a la gente generación de víbora, y eso era una grosería fuerte en el griego. Por si acaso, no le quiero explicar lo que quiere decir, para que no digan este negro es mal hablado, pero no había predicado más mal hablado que Juan el Bautista. Entonces este hombre era medio tosco. Le dijeron: verá, señor, le cuento que el presidente de la nación va a estar en tu iglesia, así que modera tus palabras, ¿no? Así que ya sabes, hable suave, hable bonito. El tipo no le dijo nada. De repente llegaron todos los séquitos y los guaruras o guaruros del presidente. Entonces él dijo: bueno, me han dicho que el presidente del país está aquí en mi predicación, bienvenido. Ni siquiera lo miró, sabía dónde estaba. Donde quiera que esté, bienvenido. Pero quiero decirle, señor presidente, que si usted no acepta a Cristo, te vas al infierno. Y sigue predicando. Al final, ya puedes imaginar, los tipones querían agarrarlo para darle una madriza, qué sé yo. Entonces el presidente abrió la fila y le dio la mano y dijo: sabes que con 10 hombres valientes así como tú, conquistaré el mundo. Es que el poder del Espíritu Santo es el que marca la diferencia. Cuando tú vives llenos, cuando vives en la presencia del Espíritu Santo, te paras ante cualquiera y dices el mensaje que Dios te dio para que digas. A mí no me interesa ni siquiera que ustedes me aplaudan o que me miren o que me consientan. No vine a eso, no vine a ser su payaso negro. Yo no vine a, qué sé yo, a darle calor. Vine a traer luz espiritual a sus vidas, a su mente y a su corazón. Lo que quiero decir es que todos nosotros que estamos aquí tenemos que revestirnos del poder de lo alto. Y esta invitación es para usted y es para mí este día. La pregunta es: ¿quieres esto hoy? Número 1, pureza interior. Número 2, poder para testificar. Y número 3, pasión misionera. Es decir, si esta iglesia ha de ser llena del Espíritu Santo, tenemos que tener pasión por los perdidos, pasión por los que no conocen el Evangelio. Esta iglesia tiene que salir de sus 4 paredes. Esta iglesia tiene que salir a evangelizar. Esta iglesia tenemos que salir a ganar a hombres y mujeres para Cristo.